Muy buenas tardes. Continuamos con la segunda jornada de nuestro Congreso 2020 y presentamos al coordinador del Comité de Delegados Regionales, doctor Cristian Rubis, médico cirujano y especialista en alergia e inmunología. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia en general, en un formato nuevo, innovador, que tiene sus pros y sus contras, pero bueno, extrañando un poco, lo hablábamos en off recién con varios colegas, el tema de juntarnos, de ir al hotel, al Claridge, a donde nos sentíamos prácticamente como en casa. Pero bueno, es una forma de no dejar de hacer este congreso, que sigamos conectados, que sigamos creciendo y que esto sea un impulso para futuras jornadas probablemente virtuales y rogando que para el año que viene ojalá un congreso presencial nuevamente nos esté encontrando con el viejo formato. Así que bueno, este espacio está conformado básicamente por colegas de todo el interior del país y algunos colegas latinoamericanos, o sea que somos un grupo bastante mixto, y en este caso les quiero presentar a un colega, un amigo prácticamente de AIBA, de la familia de AIBA, que es el doctor Carlos De Luca. Él es otorrinolaringólogo de Chubut, específicamente de Esquel, y que es otorrino y aparte es especialista en alergia e inmunología, y nos va a hablar hoy de un tema bastante lindo, innovador, que es la parte autoinmune del oído. Así que bueno, Carlos, buenas tardes y larga con lo tuyo. Bueno, buenas tardes, gracias a todos. Voy a compartir la pantalla. Bien, ahora sí, perdón por la demora, quiero agradecer a las autoridades del Congreso por esta invitación, en esta situación particular, como decía Cristian. Yo soy el doctor Carlos De Luca, soy otorrinolaringólogo y especialista en alergia e inmunología, vivo en la ciudad de Esquel, y esto de la virtualidad hace que pueda sentirme cerca de todos ustedes. El tema de hoy es un tema, me parece que pocas veces tocados en los congresos de alergia, por eso me pareció interesante traerlo, y es la patología autoinmune del oído. Con respecto a la patología autoinmune del oído y otorrinolaringología, existe una clara relación entre estas enfermedades y el área de otorrino. Las manifestaciones orales, por ejemplo, como las ulceraciones recurrentes de la mucosa oral, pueden ser vistas en el lupus o en el síndrome de Sjögren o en el pértigo vulgar o en la enfermedad de Behçet. Las glándulas salivales también pueden estar expuestas y se encuentran afectadas en pacientes con Sjögren o con sarcoidosis, dos condiciones que además podrían estar asociadas a serostomía y a la disfunción del nervio trigeminal y a la parálisis facial periférica. En el caso del análisis de los senos paranasales, pueden estar afectados en pacientes con Wegener o con síndrome de Church-Strauss o en la policondritis recidivante y en la sarcoidosis. En la laringe, la articulación cricoaritenoidea se encuentra muchas veces afectada en la artritis reumatoidea y en la espondilitis anquilosante, y en el lupus, en la dermatomiositis y en la esclerosis sistémica es bastante habitual encontrar pacientes con disfagia. Pero el tema que nos toca hoy es hablar exclusivamente del oído. Esto es a modo de pantallazo de las patologías que pueden estar relacionadas con el otorrino. En 1979 fue descrito por primera vez esta enfermedad autoinmune, a la cual se le asignaron diferentes nombres, con un síndrome caracterizado por una hipoacusia de tipo neurosensorial, progresiva, habitualmente acompañada de vértigo y acúfenos,
Y entre estos términos se utilizaba el de hipoacusia neurosensorial autoinmune o el de hipoacusia neurosensorial idiopática bilateral. Sin embargo, considerando la afectación del sistema vestibular, lo más adecuado es hablar de enfermedad autoinmune del oído interno, siendo que este síndrome puede presentarse en forma aislada o bien como una manifestación de algún tipo de vasculitis primaria o de granulomatosis. Debe ganar por el síndrome de Cogan o el síndrome con algún desorden inmunológico previo. Bien, ahora, ¿son frecuentes estas enfermedades o son poco frecuentes? La realidad es que el compromiso del oído interno en las enfermedades autoinmunes es estimado en menos del 1% de todos los casos de pérdida de audición adquirida y sigue la epidemiología típica de las enfermedades autoinmunes en edad y sexo. Por lo tanto, predominan en las mujeres entre los 30 y los 50 años de edad. Entonces, ¿por qué este tema traerlo a un congreso si es solamente el 1% de los casos de hipoacusia? Bien, en principio para darle la posibilidad al paciente que restaure, que padece una enfermedad autoinmune, que pueda restaurar la audición en forma completa o en forma parcial, con un adecuado tratamiento hecho en tiempo y forma. Y esto es así porque es difícil a veces llegar al diagnóstico porque hay mucha variabilidad en las formas de presentación, hay un limitado conocimiento, cuando uno no piensa en las enfermedades probablemente no la diagnostica, hay una escasa evidencia y lamentablemente no tenemos test diagnósticos específicos que hablen de autoinmunidad en el oído. Con respecto a la fisiopatología, si bien hace varios años se consideraba como al sistema nervioso central, al oído, como un órgano carente de respuesta inmune, un órgano inmunoprotegido, se pudo demostrar el daño mediado por células que se encuentran en el saco endolinfático o que se reclutan desde la circulación general, encontrando anticuerpos dirigidos contra el neuroepitelio, específicamente contra las células ciliadas externas o por el efecto indirecto de la isquemia en los casos de vasculitis. Los cambios más habituales que encontramos en las enfermedades autoinmunes en el oído interno son la presencia de hidrops endolinfático, la laberintitis aguda con atrofia de las células ciliadas, las células de sostén, la proliferación del tejido óseo y de tejido fibroso y la degeneración neuronal. También se señala que existe una alteración fenotípica en las poblaciones de las células, existiendo un desequilibrio TH1-TH2 y una sobreexpresión en las células natural killer, como por ejemplo ocurre en la enfermedad de Meniere. Con respecto a los síntomas de estas enfermedades, algunas de las características que se distinguen en estas enfermedades son que tienen un curso rápidamente progresivo, que si bien pueden encontrarse latentes, en general sufren un agravamiento rápido dentro de los 3 meses de iniciado, que usualmente el compromiso es asimétrico, que es cosa poca común en las hipoacusias en general, y típicamente el daño del otro oído puede estar separado por semanas o meses, pero que en general suele aparecer. Cuando hay tinnitus, este acúfeno o tinnitus de las enfermedades autoinmunes está principalmente asociado a la pérdida de audición, que es raro encontrarlo en forma aislada, y los síntomas vestibulares como el vértigo rotatorio o el desequilibrio en general pueden seguir a la oclusión temporaria de la arteria vestibular anterior, y esto ofrece muchas veces síntomas similares a la enfermedad de Meniere por la fluctuación de los síntomas vestibulares. En esta diapositiva hay una lista muy extensa de todas las enfermedades autoinmunes, de la prevalencia de los síntomas y el tipo de desorden que ocurre, ¿sí? Ahí podemos ver el lupus con una afectación entre el 6 y el 70%, el síndrome de Cogan, la sarcoidosis. En algunos casos hay casos reportados, como en la poliarteritis nodosa o en la arteritis de Takayasu o la tiroiditis Hashimoto, pero hay otras entidades que la patología autoinmune del oído está muy presente. Obviamente no voy a poder hablar de todo esto porque nos llevaría mucho tiempo, así que vamos a hablar de los casos más conocidos, de las enfermedades más prevalentes que podemos encontrar dentro de la patología autoinmune y su afectación con el oído. En el caso del lupus eritematoso sistémico, sabemos que es una enfermedad autoinmune de compromiso multiorgánico, con una alta incidencia en las mujeres más que en los varones,
y los síntomas audiovestibulares que están presentes en los pacientes con lupus se deben a causa de la acción directa de la reacción antígeno-anticuerpo o por acción citotóxica o más por el depósito de inmunocomplejos. La vasculitis, que sigue este depósito de inmunocomplejos, es la causa mayor del daño vestibular y coclear en los pacientes con lupus. Estos depósitos de inmunocomplejos lo que hacen es reducir el flujo de los pequeños vasos, con el consecuente decrecimiento del flujo sanguíneo y de eficiencia del oxígeno. Con respecto a los síntomas, la hipoacusia presente en el lupus eritematoso sistémico es la de tipo neurosensorial, como en casi todas las enfermedades autoinmunes, con una prevalencia entre el 6 y el 70% de los pacientes que lo padecen. Esta pérdida auditiva puede ser bilateral o unilateral, ¿sí? Bilateral como ven acá en el audiograma, puede ser lentamente progresiva, rápidamente progresiva o incluso tener una hipoacusia súbita. En general afecta a las frecuencias altas y imita un patrón típico de la presbiacusia, aunque también en algunos casos puede afectar las frecuencias medianas y las frecuencias bajas. Con respecto al tinnitus, está presente en el lupus eritematoso sistémico, como siempre asociado a la hipoacusia y probablemente siga la teoría de la desaferentación. Los síntomas vestibulares que están involucrados en el lupus, como el vértigo o el mareo, no son frecuentes en adultos, pero sí es bastante frecuente encontrarlo en los niños que padecen lupus eritematoso sistémico. Con respecto al síndrome de Cogan, esto fue descrito en 1934 y es una enfermedad rara, autoinmune, caracterizada por una afectación audiovestibular y ocular, donde se desarrolla esto en adultos jóvenes, principalmente en las primeras 3 décadas de la vida, y el origen patogénico todavía es incierto, aunque se encontró anticuerpos antipéptidos Cogan en la sangre de los pacientes con esta enfermedad, y estos péptidos también están relacionados con secuencias homólogas en el CD148 y en la conexina 26, que ambas están involucradas en la hipoacusia congénita o en la sordera congénita. Este síndrome tiene una larga espectro de manifestaciones clínicas. Jaimes lo dividió en 2 formas específicas: un síndrome típico, donde la variante está definida por síntomas oculares, donde está presente la queratitis intersticial, que tiene que ser noxifilítica, y los síntomas audiovestibulares similares a la enfermedad de Meniere, y estos tienen que tener un intervalo de presentación entre las manifestaciones oculares y las audiovestibulares menor a 2 años. En cambio, en el síndrome atípico está caracterizado por diferentes inflamaciones oculares, con o sin queratitis intersticial, con la presencia de síntomas audiovestibulares, pero lo más importante es que el tiempo de demora en la aparición entre los síntomas oculares y vestibulares debe ser mayor a 2 años. Esto es bastante difícil a veces de diferenciar porque la forma de inicio de la enfermedad no siempre es tan regular ni como lo marca la caracterización o la clasificación de Jaimes. El involucramiento del oído interno en el síndrome de Cogan fue reportado con una prevalencia entre el 31 y el 41% de las manifestaciones audiovestibulares más frecuentes son la hipoacusia, el vértigo, el acúfeno, y aquí en realidad lo que más presenta el paciente es ataxia y osiloxia más que vértigo. Estos síntomas pueden aparecer durante diferentes tiempos en el curso de la enfermedad. En este caso, la hipoacusia principal puede ser unilateral o bilateral y es de tipo neurosensorial con fluctuaciones. La progresión hacia la hipoacusia bilateral completa, o sea, hacia la anacusia, fue reportado en un 50% de los pacientes durante un periodo de seguimiento, y el acúfeno también sigue la teoría, en este caso, de la desaferentación. La función vestibular se encontró afectada en el 90% de los pacientes, donde presentan, en este caso, un nistagmo de tipo espontáneo o inducido por la mirada. Pasando a la sarcoidosis, sabemos que es una enfermedad inflamatoria multisistémica de origen desconocido, donde el involucramiento del sistema nervioso central es reportado entre el 5 al 7% de los pacientes con sarcoidosis, y de esta manera se lo llama neurosarcoidosis.
La afectación neuropática de los nervios craneales, tanto del facial como del óptico, es comúnmente encontrado en el 80% de los pacientes con neurosarcoidosis, y la involucración del sistema audiovestibular es bastante común. En un review de 50 pacientes se vio una alta incidencia de manifestaciones audiovestibulares. La hipoacusia estuvo presente en 49 de 50 pacientes. ¿Sí? Fíjense la alta prevalencia de esta patología, siendo el 25% una hipoacusia unilateral y el 75% de forma bilateral. Los acúfenos, en este caso, fueron reportados en 30 de los 50 pacientes y la discapacidad vestibular fue encontrada en 32 de los 50 pacientes. O sea que el 64% de los mismos tenían involucrado vértigo, mareos, vértigo posicional paroxístico benigno, y una completa observación y un completo examen fue realizado en 24 de los pacientes, se han encontrado alteraciones en 23 de ellos. Otro de los reviews interesantes que estuve buscando de sarcoidosis reportó una hipoacusia neurosensorial en aproximadamente el 90% de los casos, caracterizados por una pérdida súbita o rápidamente progresiva desde el comienzo, con síntomas vestibulares anormales, y en el 50% de los casos, esto es muy importante, se pudo recuperar al menos parcialmente la audición luego del uso de altas dosis de corticoide, tanto por vía oral como por vía intratimpánica, que es una vía que los otorrinolaringólogos solemos usar en determinadas causas. Pasando a la artritis reumatoidea, enfermedad inflamatoria crónica que afecta aproximadamente el 0,6% de la población general, los síntomas de la artritis reumatoidea están referidos casi siempre a las articulaciones y a las regiones periarticulares, aunque también afecta a diferentes órganos como los pulmones, la piel, el corazón y los ojos. En relación a los síntomas auditivos, la hipoacusia de tipo neurosensorial es el tipo más común de discapacidad auditiva de los pacientes con artritis reumatoidea, en un rango del 25 al 72%. También se ve, y es una de las pocas en las que encontramos, hipoacusia de tipo conductivo e hipoacusia mixta. En un estudio prospectivo de casos controles, compararon la pérdida de audición en pacientes con artritis reumatoidea con un grupo control, y el 60% de los pacientes con artritis reumatoidea, la hipoacusia de tipo neurosensorial fue encontrado en la frecuencia 500, 1000 y 2000 Hz, con una diferencia estadísticamente significativa. Y la hipoacusia de tipo conductivo fue reportado solo en el 17% de los casos en los pacientes con artritis reumatoidea, comparada con el 5 al 7% de los del grupo control. Con respecto a la patogenia, en la hipoacusia de tipo conductivo todavía no está bien explicada, y algunas hipótesis hablan de la laxitud que ocurriría en el mecanismo de traducción en el oído medio, refiriéndose sobre todo al incremento en la rigidez de la cadena osicular. La enfermedad de Behçet es una enfermedad también crónica, recidivante, sobre todo recidivante, que afecta a adultos y jóvenes, y que se caracteriza por la presencia de la aparición de recurrentes úlceras genitales y orales, con inflamación ocular y en la piel causada por vasculitis de los pequeños vasos. La pérdida auditiva en los pacientes con enfermedad de Behçet es común y principalmente es bilateral y predomina a altas frecuencias. En un estudio prospectivo que incluía 65 pacientes con enfermedad de Behçet, se reportó que el 47% de los mismos tenían síntomas audiovestibulares. Los síntomas más comunes fueron el acúfeno en un 11%, la hipoacusia en 10% y el vértigo en un 8% de los pacientes. Los estudios de función vestibular en la enfermedad de Behçet mostraron principalmente la causa periférica, mucho más que de una causa central. Con respecto a la granulomatosis de Wegener, es una enfermedad autoinmune de causa desconocida, caracterizada por la inflamación granulomatosa necrotizante del tracto respiratorio, así también como una glomerulonefritis necrotizante, una vasculitis sistémica, que afecta predominantemente los pequeños vasos. Aunque los síntomas pulmonares, nasales y respiratorios en general de la enfermedad son muy bien descritos, los auditivos en general pasan más desapercibidos. Algunos estudios de la literatura médica reportan
síntomas auditivos, con una prevalencia entre el 8 al 65% de los pacientes, principalmente hipoacusia de tipo neurosensorial, aunque también en este caso se ve algún tipo de hipoacusia conductiva. La curva típica audiométrica de estos pacientes está descrita como una curva plana, y también a veces se encuentra una disminución de las frecuencias altas, lo que hace bastante difícil hacer un diagnóstico diferencial entre la presbiacusia y a veces los traumas acústicos. Finalmente, hablando del síndrome de Sjögren, este síndrome es una enfermedad autoinmune crónica caracterizada por serostomía y seroftalmia debido a la infiltración linfocitaria de ambas glándulas, tanto salivales como lagrimales. Esto también puede ocurrir en una enfermedad sistémica, afectando riñones, pulmones, pequeños vasos y ganglios linfáticos y el hígado. En el caso de Sjögren afecta principalmente a las mujeres, como ya sabemos, entre la cuarta y la quinta década de la vida, y la presentación de síntomas orales y oculares son bastante frecuentes. En este contexto, se encontró anticuerpos anticardiolipinas y receptores muscarínicos M3 en el suero de los pacientes, hacen sospechar un rol patogénico en el inicio de la hipoacusia progresiva y de las complicaciones neurológicas. Aunque los pacientes con síndrome de Sjögren tienden a tener una alta prevalencia de hipoacusia neurosensorial comparada con la población general, no existe en realidad una evidencia del daño en la vía central, sino aparentemente más en la vía periférica. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Obviamente debemos hacer una adecuada y una exhaustiva historia clínica, tener en cuenta todos los antecedentes familiares y personales del paciente. A nivel otorrinolaringológico debemos hacer todos los test audiovestibulares, la audiometría tonal. Si tenemos la posibilidad de hacer audiometría de altas frecuencias, mejor, porque muchas de estas patologías tienen una audiometría tonal clásica normal, pero cuando evaluamos frecuencias altas, ahí encontramos hipoacusias. Hacer una logoaudiometría, tímpano e impedanciometría, potenciales evocados auditivos de tronco y de emisiones acústicas. A nivel vestibular, las pruebas calóricas, el Video Head Input Test y los BEMS son base para hacer este diagnóstico. Por supuesto, todo esto integrado al diagnóstico serológico de la enfermedad autoinmune. Bien, y finalmente como conclusiones, este tema da para muchísimo más, pero la realidad es que el tiempo era breve y no quería extenderme y dejar el lugar al resto de los integrantes de esta comisión de delegados. Últimamente existe un alto interés por las enfermedades sistémicas autoinmunes que involucran el oído interno, y esta condición debería en realidad ser considerada en pacientes con disfunción audiovestibular que presentan esta constelación de síntomas consistentes con una autoinmunidad sistémica o con un diagnóstico preexistente de enfermedad autoinmune. Porque esto va a hacer que una correcta identificación del compromiso del oído interno de las enfermedades autoinmunes nos dé la posibilidad de darle al paciente una restauración parcial, total o parcial, con el tratamiento adecuado en tiempo y forma, mediante el uso adecuado en general de corticoides intratimpánicos o por vía oral, o con citostáticos, o si no, finalmente, utilizando prótesis auditivas como los audífonos y o eventualmente los implantes cocleares. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haber ido demasiado rápido y que haya estado todo bastante claro. Muchas gracias nuevamente. Bueno, buenísimo, Carlos. Gracias. Por nada. Un aplauso virtual. Muy buena. Te faltaron 5 minutos inclusive, ¿no? Pero, wow, bueno, me sobraron 5 minutos. Pero estuvo genial. Bueno, vamos a pasar. Sí, decime. No, que les iba a decir que hay muchas otras enfermedades también, la colitis ulcerosa, la miastenia gravis, hay muchas más enfermedades autoinmunes que también tienen influencia en el oído interno, pero bueno, estas son a lo mejor las que más se ven en la consulta inmunológica. Sí, totalmente, y es algo que bastante nuevo, digamos, por lo menos para lo que uno escucha, entonces está bueno para agudizar un poco
la sapiencia y cuando tenemos pacientes con enfermedades autoinmunes, aunque sea pensarlo, ¿no? Tal cual. Para tener mejorarles la calidad de vida. Bueno, si te parece, pasamos a la siguiente expositora, una médica mendocina que se organizó unas super jornadas el año pasado en Mendoza, que estuvieron excelentes. Bueno, la voy a presentar formalmente. Ella se llama Verena Carnielo, es médica de la Universidad de Aconcagua de Mendoza, es ORL y es especialista en alergia e inmunología por AIBA. Así que, bueno, Bere, te doy la bienvenida y arrancamos con tu presentación. Gracias. Bueno, ahí vamos a compartir pantalla. ¿Ahí está bien? Perfecto, se ve bien. ¿Sí? Ahí está. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carnielo Verena, soy mendocina, soy médica especialista en alergia e inmunología de AIBA, y el tema que vamos a tocar en esta tarde de la segunda jornada del Congreso es fenotipos de rinitis. Definimos la rinitis como un conjunto de síntomas nasales, congestión, rinorrea, prurito, que deben manifestarse durante 2 o más días consecutivos. La terminación itis implica la existencia de una inflamación que no siempre está presente, por lo que sería más correcto decir que la rinitis es una inflamación de la mucosa nasal. Algunas formas de rinitis, como son la vasomotora o la atrófica, por lo general no presentan este tipo de inflamación. Los síntomas deben manifestarse, como dijimos, durante 2 o más días consecutivos, y la rinitis afecta a más de 600 millones de personas en todo el mundo. Es una de las 10 primeras consultas más comunes en la atención primaria y sobre todo en la consulta alérgica. ¿Qué es un fenotipo? Un fenotipo se refiere a las características observables y rasgos asociados con una determinada enfermedad. La definición de fenotipo de la rinitis es el primer paso para el diagnóstico y tratamiento adecuado de los pacientes. Con respecto a la calidad de vida de los pacientes, la rinitis es un problema de salud a nivel mundial, con una prevalencia alta y una repercusión muy negativa en la calidad de vida del paciente y de su entorno laboral. Un estudio español hace referencia a impactos de la relación entre la rinitis y las alteraciones del sueño. Es una causa importante de morbilidad y presenta síntomas asociados como fatiga, cefaleas, deterioro cognitivo y alteraciones en el sueño. Los pacientes con rinoconjuntivitis, sobre todo, tienen peores evaluaciones en la actividad cotidiana y laboral. La rinitis se divide en, la rinitis alérgica, que ya se ha extendido mucho esta mañana con la exposición de la mesa del doctor Cicerán, y tenemos las rinitis infecciosas y las rinitis no alérgicas y no infecciosas. Bueno, como dije recién, la rinitis alérgica, ese tema se debatió muy seriamente esta mañana. Para hacer un breve repaso, es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa nasal, mediada por IgE y gatillada por aeroalergenos ambientales. Los síntomas son la congestión nasal, la picazón nasal, la rinorrea acuosa y los estornudos. Es la más frecuente de las rinitis no infecciosas y se asocia con frecuencia a asma y conjuntivitis. Los antecedentes hereditarios, familiares, estacionalidad de los síntomas, relación con la exposición a los alergenos y la aparición de los síntomas la hacen única de esta enfermedad. El diagnóstico se basa en la sensibilización de los pacientes con una IgE específica a diversos alergenos, y dicha sensibilización puede ser evaluada mediante los test cutáneos o mediante la IgE sérica. Según las guías GEMA, las recomendaciones es
para el médico alergólogo clasificar a la rinitis alérgica en función de su duración en intermitente y persistente y en función de su gravedad en leve, moderada o grave. Hay que establecer el diagnóstico de rinitis alérgicas con criterios clínicos, confirmar el diagnóstico de rinitis alérgica mediante los prick test o determinación de IgE específica, tratamiento farmacológico y tratamiento con inmunoterapia con alérgenos. Rinitis infecciosa, que es otro de los fenotipos en la rinitis. La mucosa nasal está expuesta a contactos de bacterias y virus, ocasionando con frecuencia infecciones. Las células epiteliales de la vía respiratoria son la localización primaria de la infección, lo que ocasiona una respuesta inmune a través de componentes innatos y adaptativos que es de una rinitis bacteriana, que suele afectar a las estructuras vecinas, en particular los senos paranasales. La obstrucción nasal de cualquier causa predispone a una infección de los senos por la oclusión de su zona de drenaje, el complejo osteomeatal, y también se produce una reducción del óxido nítrico, que es un gas tóxico para las bacterias y virus a nivel de los senos, por lo que es común que evolucione a una rinosinusitis, presentando obstrucción nasal, dolor facial y secreción mucopurulenta. La obstrucción nasal predispone a la infección de los senos por la oclusión de la zona de drenaje, lo que lleva, como dije anteriormente, a una rinosinusitis. Las bacterias más frecuentes en las vías respiratorias son Staphylococcus, Streptococcus haemophilus y la moraxella. La mayoría tiene factores de virulencia que afecta y disminuye la aclaración mucociliar y la capa de dióxido de hidrato de carbono para evadir la fagocitosis. Continuamos con la rinitis vírica, que es otro de los tipos de fenotipos de rinitis. Los causantes más habituales de las rinitis víricas son los rinovirus, y es una inflamación aguda de la mucosa nasal o faringia en ausencia de otros trastornos respiratorios, como la amigdalitis, la laringitis y la bronquitis, que puede cursar o no con fiebre. Su patogenia: los virus penetran en las células del epitelio nasofaringio y comienza la replicación del mismo, provocando una inflamación local que da lugar a una dilatación de los vasos sanguíneos con la consiguiente edema y secreción, y el aumento de la secreción de las glándulas de la mucosa. Otro tipo de rinitis es la rinitis medicamentosa. El mecanismo de la rinitis por el uso de descongestivos nasales tópicos se considera que es secundario a una disminución de la regulación de receptores alfa-adrenérgicos debido a la estimulación constante, lo que provoca tolerancia. Es un proceso inflamatorio crónico de las membranas de la mucosa nasal, consiguiente al uso prolongado de agentes vasoconstrictores tópicos. Los pacientes con bloqueo nasal y rinorrea presentan de base una rinitis alérgica como enfermedad nasal subyacente e ignoran el origen de su taponamiento, haciendo el uso prolongado de los mismos. Esto puede ser debido a los descongestivos nasales que usan permanentemente y no en sí en base de su rinitis alérgica. El uso de los vasoconstrictores nasales en forma crónica por la hipertrofia de la mucosa genera las siguientes reacciones adversas a nivel sistémico. Por ejemplo, las palpitaciones, las arritmias y las cefaleas, y a nivel local, la irritación, el dolor, los estornudos y la sequedad, entre otras. El uso excesivo de estos descongestivos tópicos durante más de 2 o 3 días puede causar la disminución de la efectividad y producir síntomas como los que dijimos anteriormente. Generalmente exacerban a la rinitis estos descongestivos que se utilizan durante periodos largos porque el paciente termina teniendo una especie de adicción a los medicamentos de uso tópico, y este medicamento también deforma la mucosa nasal. El origen de la congestión rebote, que es lo que se llama cuando el paciente usa habitualmente este tipo de
medicación puede deberse a un mecanismo compensatorio a la vasoconstricción prolongada o a un estímulo simultáneo de receptores adrenérgicos beta de acción justamente vasodilatadora. Con respecto a la rinitis hormonal, aparecen periodos de desequilibrio hormonal, como lo que es la pubertad, la menstruación, el embarazo, debido a la acción de los estrógenos que ocasiona dicho desequilibrio a nivel del sistema nervioso autónomo, se incrementa la actividad central parasimpática. El contenido de acetilcolina produciendo una inhibición de la actividad de las neuronas simpáticas mediadas por los receptores alfa-2. Luego tenemos la rinitis ocupacional, que se define como una condición inflamatoria caracterizada por síntomas como congestión nasal, secreción, estornudos o picor, cuyas causas son atribuibles a un ambiente laboral determinado. Los pacientes no solo tienen síntomas en el lugar de trabajo, por ejemplo, con los irritantes inhalados, como las sales de metal y la caspa de los animales, los químicos, el látex, etc. Y existe una condición que es el asma ocupacional que suele estar presente en estos pacientes. Y por último, la rinitis atrófica, que es una enfermedad crónica de la mucosa nasal. Es una condición progresiva y se caracteriza por la atrofia de la mucosa nasal y del hueso subyacente de los cornetes, con dilatación anormal de las cavidades nasales, congestión nasal paradójica y formación de secreciones viscosas y costras secas que conduce a una fetidez y a una rinosinusitis. Se asocia a la sensación de sequedad nasal asociada a la formación de costras con atrofia de la mucosa. Y su etiología es variada. Tenemos por irritación mecánica local, por factores climáticos o ambientales, por drogas, como la cocaína, secuela de una cirugía, radioterapia o enfermedades sistémicas. Los principales hallazgos histológicos son cambios de la membrana desde el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado a epitelio escamoso estratificado. La atrofia de las glándulas serosas y pérdida de cilios, al igual que la pérdida de las células caliciformes por infiltrado inflamatorio crónico. Las características clínicas son básicamente la obstrucción nasal, la secreción purulenta, las costras nasales y la sequedad nasal y el mal olor. Y la rinitis alérgica local, que también esta mañana hicieron una excelente presentación, es un nuevo fenotipo de rinitis con producción nasal de anticuerpos IgE específicos en ausencia de atopía sistémica que puede afectar a sujetos previamente diagnosticados de rinitis no alérgica. Los síntomas son sugestivos a rinitis alérgica, hay una producción local de IgE específica y hay un patrón Th2 de infiltración celular de la mucosa. Es una enfermedad crónica con tendencias a empeorar y se asocia a síntomas bronquiales y conjuntivales. Su diagnóstico se basa en la historia clínica detallada, ya que es muy difícil el mismo, y en la demostración de una respuesta alérgica nasal a aeroalergenos. Y el tratamiento también es con antihistamínicos locales y corticoides intranasales son efectivos. La evaluación del paciente con rinitis, después de haber visto toda la cantidad de fenotipos de rinitis que hay, lo que hay que hacer es una buena historia clínica, que es la principal herramienta, antecedentes familiares para descartar, por ejemplo, una rinitis alérgica, patologías asociadas, medicaciones habituales del paciente, en el caso de la rinitis medicamentosa, la edad de aparición, si es un niño, si es un adulto, si es un anciano, el patrón temporal, si se da con algunos cambios estacionales o no, o en el ámbito laboral, por ejemplo, historia ambiental detallada, efectos en la calidad de vida y las complicaciones recurrentes que el paciente presente a raíz de su rinitis. El examen físico, se evalúan los rasgos faciales generales, ahí vamos a determinar si un paciente es alérgico, si no es alérgico por las fases típicas que presenta. Al examen nasal vamos a ver una especial atención en la mucosa de los cornetes,
la cantidad de moco, el carácter del moco, no es lo mismo el moco, la mucina alérgica, que el moco de una rinitis atrófica, por ejemplo, de una rinitis medicamentosa, el estado del tabique nasal y la posible presencia de pólipos o tumores que lleven a ese tipo de rinitis. Y con, bueno, el examen complementario de RL, la otoscopía, debemos descartar signos de disfunción tubaria. La endoscopía nasal es de gran utilidad en la evaluación de anomalías estructurales y en el diagnóstico diferencial, como decía recién, de pólipos, hipertrofia de adenoides, desviación septal, cuerpos extraños. Si es posible hacer una tomografía y obviamente la citología nasal en lo posible. Los diagnósticos diferenciales son muchos. Vamos a hacerlo como en comparación con síntomas sugestivos con rinitis alérgica, la rinorrea hialina anterior, estornudos a repetición, obstrucción nasal, prurito nasal, conjuntivitis, nos llevan a pensar en una rinitis un poco más de tipo alérgico, y los síntomas no asociados con rinitis alérgica son los síntomas unilaterales, obstrucción nasal como única sintomatología, rinorrea mucopurulenta, dolor y la anosmia. La rinitis es un término como conclusión que define un grupo de enfermedades de diferentes etiologías con síntomas y signos nasales y una variedad de características clínicas. La rinitis puede clasificarse en diferentes fenotipos, como ya hemos visto. Cada fenotipo tiene diferentes mecanismos fisiopatológicos. Los tres principales fenotipos de la rinitis no infecciosa son la alérgica local y la no alérgica. La identificación y diagnóstico diferencial de los fenotipos específicos de la rinitis y sus potenciales multimorbilidades facilitan su mejor estrategia terapéutica y es necesario el manejo multidisciplinario. Muchas gracias. Bueno, muy bueno, Beren. Salió linda y... Gracias. Sí, salió muy bueno. Sí, porque uno básicamente siempre está leyendo o estamos viendo reiterativamente el tema de fenotipos de asma, pero justamente ahora, digamos, haciendo un raconto de todo lo que dijiste, realmente hay muchos fenotipos de rinitis que, bueno, hay que tenerlas en cuenta para poder hacer y en la práctica otorrino muy buen diagnóstico. Más. Claro. Bueno, vamos a ver si pasamos a la siguiente disertante.